Hola Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo va? Eh, el río Nilo, ¿se acuerdan que les pedí que marcaran el clima de las nacientes del río Nilo? Que en realidad parecía media tramposa la pregunta porque no les pedía el clima de toda África, ¿sí? Sino que solamente les pedía el clima de donde nacía el río Nilo, que básicamente es un clima o ecuatorial o tropical, con las consiguientes subdivisiones que tiene. ¿Se acuerdan que les pedí la clasificación de COPEM para los climas? Entonces tenemos el clima ecuatorial y el tropical. Y básicamente de esos dos climas, ¿qué aprendimos? Que llueve mucho en el clima ecuatorial y en el tropical también, que las temperaturas son permanentes y constantes entre 22 grados, 27 grados para el ecuatorial, precipitaciones abundantes, y como hay precipitaciones abundantes, este tipo de precipitaciones, perdón, es de tipo convectivas, que también tenían que recordar ese tema. ¿Se acuerdan que las convectivas son las más sencillas para estudiar? Porque son aquellas que se producen en lugares cálidos, ¿sí? El mismo calor hace que se eleven, ¿sí? Las temperaturas, recuerden, sobre el ecuatorial y la línea del Ecuador, las temperaturas inciden perpendicularmente. El Sol incide perpendicularmente sobre la línea del Ecuador, por lo tanto, sobre la línea del Ecuador hace más calor, y de ahí hacia el norte y hacia el sur vamos a tener tropical, subtropical, ¿sí? En esta línea, el calor condensa la humedad, ¿sí? Y esta humedad condensada se eleva. Al elevarse, ¿qué pasaba? Se enfría, y al enfriarse cae en forma de lluvia, ¿sí? Entonces, todas las precipitaciones que se dan en los climas ecuatoriales y tropicales son de tipo convectivas, ¿sí? Formación de nubes por el efecto de este calor. A medida que se elevan estas nubes y se enfrían, caen en forma de lluvia. Eso es lo que vieron en el trabajo del río Nilo, ¿está bien? Que nacían en un clima ecuatorial tropical y, por lo tanto, ¿de qué iba a estar alimentado ese río Nilo? De lluvias, de precipitaciones, alimentados a su vez por el lago Victoria. Algunos habían puesto Cajera, el río Cajera o el lago Victoria, pero vamos a tomar el lago Victoria, ¿está bien? Entonces, nacen en el lago Victoria a su vez se alimenta de muchas precipitaciones. Lo que vamos a ver hoy es la diferencia que existe en otra zona o en otra región diferente, que es la Mesopotamia asiática, donde vamos a tener climas diferentes. No tenemos ya ni el ecuatorial ni el tropical. Los climas ecuatoriales y tropicales son del 23 grados latitud a 23 grados latitud sur hasta 29 latitud sur. Son los climas ecuatoriales y tropicales. Vamos a ver que en esta Mesopotamia, y se acuerdan, lo vieron seguramente con Fernando, Mesopotamia es porque está entre dos ríos, esta Mesopotamia. Entonces, en estos dos ríos, el clima no es ni ecuatorial ni tropical, sino que la característica es desértica, árido desértico, ¿sí? Atraviesa Turquía, Siria e Irak, y vamos a tener desérticos. Menos mal que esperé para pasar el PowerPoint. Hola Paula, ¿qué tal? Hola, profe. ¿Todo ¿Cómo va? bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Bien, todo tranquilo. Me alegro. Eh, Vamos a tener frío desértico, que se va a dar en la altura, ¿sí? En la meseta de Anatolia tenemos montañas de altura a medida, todo relieve que tiene altitud, en todo relieve que hay altitud, la temperatura disminuye, ¿está bien? Entonces, se ubican todos por los planiferios que les hice hacer, pobres. En la meseta de Anatolia, igual ahora lo explico bien con el PowerPoint. En la meseta de Anatolia, esa altura, ahí va a ser más frío, tenemos un frío desértico. Después vamos a tener un estepario cálido, ¿sí? Una estepa y un desértico completo ya cuando estamos en Irak. Ahora sí les voy a pasar mejor el PowerPoint, que se ve mejor con el mapa.
Y me dicen si se ve o no se ve. ¿Se ve? Sí, se ve, profe. ¿Alguien? Sí, profe. ¿Se ve todo o se ve solamente la pantalla? No, presentar. Ahí. Listo. Ahí presenta. Bueno, dijimos río Tigris y Éufrates. ¿Quiénes estaban en el río Tigris y Éufrates? Ajá. En el Éufrates, básicamente, profesores de historia se sentaron los sumerios, ¿sí? Para algunos vamos a decir que existe la historia a partir de la escritura cuneiforme con los sumerios, aproximadamente, y dependiendo del libro que toquemos, algunos dicen 5000 antes de Cristo y otros dicen 3000 antes de Cristo. Pero no hay duda de que los sumerios o los súmeros que se asentaron en este río Éufrates son los que inventaron la escritura. Entonces, decimos que Mesopotamia es entre dos ríos, ambos ríos conforman la Mesopotamia asiática y desembocan en el río Shat al-Arab, ¿sí? Shat al-Arab, sí, está bien, lo puse bien, que a su vez desemboca en el Golfo Pérsico. El río Shat al-Arab es un río más o menos de 200 kilómetros de extensión, muy cortito, y antiguamente estos dos ríos, el Éufrates y el Tigris, desembocaban por separado. Con el tiempo, vieron que con el río Nilo dijimos que en la desembocadura del río Nilo, el río Nilo desemboca en el mar Mediterráneo, se formaban meandros, ¿sí? Debido a la sedimentación que se depositaba ahí. Bueno, en el Golfo Pérsico lo que pasa es que la sedimentación forma un solo cauce, que es este río que se llama Shat al-Arab. Bueno, al norte podemos hablar de la Alta Mesopotamia y hacia el sur de la Baja Mesopotamia. Y en estas Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia podemos decir que hay diferencias climáticas, ¿sí? Porque acá nacen los ríos, uno nace en los montes Cáucaso, otro y atraviesa lo que es la meseta de Anatolia y baja, ¿sí? Y otro en los montes Tauro, ¿está bien? Entonces, acá tenemos frío de montaña, después tenemos estepa y después tenemos, acá aparece el valle. ¿Por qué? Porque a los costados de los ríos hay valle, pero en realidad el clima que atraviesa es desértico. Ay, alguien que se quiere sumar. ¿Se entiende? Profe, ¿qué es? No. ¿Turquía, Siria e Irak? Sí, ahí vamos a ver un mapa sí, ahí vamos a ver un mapa donde se muestra bien. Nace en la meseta de Anatolia, Turquía es la meseta de Anatolia. Nacen acá en las montañas, no nacen en un lago, sino que nacen en la montaña, son producto del deshielo, este río, el Tigris y el Éufrates, recorren todo esto desierto y terminan en el Golfo Pérsico. En la Alta Mesopotamia tenemos, bueno, acá dice, nacen las mesetas de Anatolia, nacen en una región de tierras semiáridas de Siria y zona montañosa en torno a los grandes lagos. Allí se asentaron los antiguos pueblos asirios. En realidad son asirios, babilónicos y súmeros, ¿está bien? Ahora igual vamos a ver el mapa a orillas del Éufrates, pero vamos a ver el mapa en qué parte, si en la alta o en la baja. En el noroeste nace el Tigris, ¿sí? En el curso superior es una región semiárida de montañas y hacia el sur se asentaron los pueblos sumerios. Los dos ríos se dice que nacen en cañadones. Los cañadones son como antiguos cauces de ríos más profundos. También hay... Uy, no sé cómo aceptarlo. Esperen, porque alguien quiere entrar y yo tengo que salir de acá para aceptarlo. Espérenme, ¿eh? ¿Salí? No, no salí. Tengo... Ahí espero. Dejé de presentar, ¿no? Sí, profe. Tenía que salir para admitir porque si no, no podía admitir.
ahí les pongo el mail así ya que está ahí, aprovecho. No, mi mail. Ando bien, ¿eh? Ahí tienen mi mail. No me escriban para cualquier cosa, cosas importantes, no me digan, me olvidé. Mañana, o sea, no me manden uno, mañana le mando el trabajo. Los espero, no se preocupen. Bueno, les había dicho que estos dos ríos nacían en cañadones. Los cañadones eran como... bueno, espero que admito a Darío. Hola Darío, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pueden ser antiguos cauces de ríos o donde pase, ¿qué tal? O donde pase, estamos hablando de, bueno, les digo a los que no, a los que entraron recién, estamos hablando del Tigris y el Éufrates, que los ubicamos en Asia, en el continente asiático, donde se encuentra la Mesopotamia, la antigua Mesopotamia, atraviesa los países de Turquía, Siria e Irak. Son dos ríos que se unen en un río que desemboca en el Golfo Pérsico que se llama Yat al-Arabah. Ambos ríos los vamos a considerar irregulares porque, ¿se acuerdan cuando hicieron el trabajo del río Nilo? El río Nilo tenía determinadas estaciones del año marcadas, ¿sí? En la cual había crecida, inundación y el río volvía a su cauce. ¿Está bien? Podía ser junio, septiembre, inundación, y en octubre el río Nilo volvía a su cauce. Por lo cual podemos decir que había una cierta regularidad en el río Nilo. Con el río Tigris y el Éufrates no vamos a hablar de esa regularidad, ¿sí? De hecho, si bien son el resultado del deshielo de las montañas, no podemos hablar de esa regularidad, sino que provocaba inundaciones y desastrosas, ¿está bien? A veces con más o con menos intensidad. De hecho, bueno, algunas hipótesis atribuyen que esta idea más romántica de los egipcios con respecto a la vida después de la muerte y esta previsión se debe a esta regularidad del río, y otros dicen, bueno, esta idea nefasta o este conocimiento nefasto sobre la vida de los sumerios, ¿sí? Y de quienes habitaron en la Mesopotamia se debe también a esta irregularidad y a esta imprevisibilidad de las aguas torrenciales, ¿se entiende? Pero bueno, eso es una hipótesis. Lo que vamos a decir y lo que les voy a preguntar seguro es cómo es ese régimen de caudal. El caudal es el agua, ¿sí? La cantidad de agua que tiene un río. Bueno, ¿cómo voy a definir el caudal del río Nilo? Lo voy a definir como regular. ¿Por qué? Porque en determinadas estaciones del año aumenta el caudal, estamos hablando de la antigüedad, ¿no? Aumenta el caudal del agua, inunda los valles y se retira. No podemos decir lo mismo ni del Tigris ni del Éufrates. ¿Dónde nacen? El río Nilo nace del lago Victoria, Kyoga y Alberto, producto de las precipitaciones de la lluvia convectiva. ¿Está bien? Porque está en un clima tropical ecuatorial donde las precipitaciones son abundantes. Donde nace el Tigris y el Éufrates nace del deshielo de las montañas. En la meseta de Anatolia pueden ser en el Monte Cáucaso, que ya todos ubicamos dónde está el Monte Cáucaso, ¿sí? Y en los montes Tauro. Y ahora sí, sigo con el PowerPoint. Si no lo saqué. Ay, lo saqué. Esperen. Espérenme un segundo. A ver ahí. Entonces dijimos Asia Occidental, río Tigris y Éufrates. Mesopotamia porque está en ambos ríos, entre dos ríos, ¿sí?
desembocan en un río común de 200 kilómetros de extensión. Vamos a dividir Alta y Baja Mesopotamia, ¿sí? En el transcurso de estos ríos, con diferencias climáticas y topográficas, pero si bien tienen diferencias climáticas y topográficas, dijimos que es árido, ¿está bien? Es un clima árido o semiárido, con las variantes que propone la clasificación de Köppen, que puede ser estepario cálido, frío desértico o desértico cálido. Ambas márgenes del río tenemos valles. Acá tenemos al norte, ¿sí? De la alta Mesopotamia, al sur la Baja Mesopotamia. Esto estamos hablando de los dos ríos, ¿está bien? Ven acá los dos ríos. El Éufrates, que es más extenso, ¿sí? Y ubicamos el origen en el Cáucaso, acá, pero cuando baja por cañadones, ¿sí? Los cañadones dijimos que eran antiguos cauces de ríos muy profundos y las riberas muy altas, ¿sí? O sea, los cañadones son, son cañadones donde son antiguos cauces de ríos o actuales cauces de ríos, puede haber un río tranquilamente, y la ribera está más alta. Eso es todo por donde nacen, en la meseta de Anatolia, por donde atraviesan, porque dijimos que el Éufrates nace en el Cáucaso y el Tigris nace en el Tauro, en los Tauros. Atraviesa cañadones y atraviesa rocas que se llaman esquistes, ¿sí? Las rocas esquistes son las rocas metamórficas. ¿Se acuerdan que en algún momento cuando vimos, no me acuerdo si lo vimos, ahora que lo pienso, las rocas metamórficas son las rocas que son modificadas, son las rocas originarias son modificadas, ¿sí? Por la presión y el calor, y se producen y se transforman en metamórficas. ¿Está bien? Las metamórficas generalmente son sedimentarias. Ahí de vacaciones estuve juntando un par de piedras, pero bueno, será en la presencialidad. Entonces, atraviesa cañadones, atraviesa rocas esquistes, que son rocas metamórficas. Eso al principio, donde nacen estos ríos. Y después, todo lo demás, todo lo que es el sur de la Mesopotamia, todo es desértico. ¿Sí? Ahí tienen Ankara, esto es Turquía, está bien, la actual Turquía. Ankara es la capital de Turquía, acá tenemos los Cáucasos, acá los Tauros, ¿sí? Acá el Éufrates y el Tigris. La altitud ya dijimos, y la latitud ya la saben, ¿sí? Dependiendo del relieve, ¿sí? De la distancia con respecto al nivel del mar, y la latitud con respecto a la línea del Ecuador. Otro mapa, ¿sí? Esto en relación a las ciudades que se encuentran a orillas del Tigris y del Éufrates. Acá tienen los sumerios, asirios, Akkad y los babilónicos. El Éufrates nace en Turquía, bueno, atraviesa las montañas de Siria y luego pasa por Irak. En su curso superior discurre entre cañones empinados, desfiladeros y quebradas, posee una extensión de 2.780 kilómetros. Es más extenso que el Tigris, es el río que atraviesa Babilonia, se nutre de deshielo, los dos se nutren de deshielo, y de algunas precipitaciones. Es navegable solo por embarcaciones pequeñas y cerca de la ciudad de Hit en Irak. Antes de esta ciudad, los bajíos, que son elevaciones del fondo, y rápidos lo hacen innavegable. El río Tigris es el más oriental, ¿sí? Occidente, oriente, ¿recuerdan? Nace en los montes Tauro y fluye por lo general hacia el sureste y atraviesa Siria e Irak.
es más corto, ¿sí? Posee 1.900 kilómetros de extensión. Es un río lleno de represas. En realidad, actualmente, todos los dos ríos tienen, tanto el Tigris como el Éufrates, represas en lo que son Turquía, Siria e Irak. ¿Está bien? Y la que más sufre el tema de las represas es Irak. ¿Por qué? Porque está Irak, veamos el mapa, es el último país, ¿está bien? A ver, no se encuentra uno político. ¿Sí? Irak está acá, tiene que atravesar Turquía, Siria e Irak. Las represas de Turquía, Siria e Irak que controlan el nivel del agua. Recuerden que la represa es un reservorio de agua dulce. Por lo tanto, si no abren la represa o cortan la represa, no va a tener agua Irak. Por lo tanto, es una cuestión de discusión y ahí les propongo un trabajo que pasó con una represa muy conocida, una represa llamada Mosul. Entonces tenés represas en Turquía, Siria e Irak que controlan el agua tanto del Éufrates como del Tigris, pero el país que más sufre estas represas es Irak. Ahí está bien. Acá están las ciudades de la antigua Mesopotamia, ¿sí? Que se ubican a orillas de los ríos. Y esto es lo que van a tener que relacionar si hay alguna pregunta de los pueblos mesopotámicos por parte de Fernando. Sí, igual lo estamos viendo. Ya nos dio 2 clases de eso. Por eso, de estos pueblos. Ujú. No, por eso. Y la idea es que ustedes lo relacionan con los ríos Tigris y Éufrates. ¿Está bien? Claro, Jessica. Sí, profe. Me voy a silenciar. No, habla, a mí me gusta que hables. Bueno, Bagdad, la capital de Irak, se halla en la orilla oeste del Tigris, mientras que la ciudad portuaria de Basora está junto a Shatt al-Arab. En la antigüedad, muchas de las grandes ciudades de la Mesopotamia se hallaban junto a alguno de los dos ríos, o al menos cerca de ellos. Entre las ciudades más importantes del Tigris se encontraba Nínive, mientras que la ciudad de Lagash estaba irrigada por las aguas del Tigris a través de un canal. El Tigris ha sido una ruta de transporte importante a través del desierto. Actualmente no, pero lo suplantaron por carreteras. Es navegable hasta Bagdad por botes de poco calado, pero se requiere de balsas para el transporte hasta Mosul. El comercio fluvial por el río ha decaído durante el siglo XX, reemplazado por vías ferroviarias y carreteras. Hacia el sur de la Mesopotamia, bueno, ya dijimos, el terreno comienza a ser áspero y pedregoso, apto para ganado, menor cabras y ovejas. En la llanura aluvial, ¿sí? Es la llanura que se forma por la inundación de un río, ¿sí? Por eso es aluvial. Recorren los ríos Tigris y Éufrates, se presentan lluvias escasas e irregulares, principalmente en las estaciones de otoño e invierno. En febrero comienza el deshielo producido en las cumbres de las montañas, desde donde nacen. Se producen las crecidas de los ríos generalmente con virulencia, no fácilmente predecibles, a diferencia del río Nilo en Egipto. Desembocan en el Golfo Pérsico. A este río llegan muchos afluentes, como el Dibala, el Sab y el pequeño Sabah. Años atrás, ambos ríos habrían desembocado de forma separada, pero posiblemente debido a años de sedimentación y a un posible cambio del nivel de las aguas, producido por un elevamiento tectónico del terreno, provocó que desembocaran en una misma vertiente. Bueno, como vimos, tienen su valle cultivable a ambos lados. Se abren camino a través de una llanura de rocas duras, las que dijimos calcáreas y esquistos, ¿sí? Estas rocas duras es las que dijimos que eran cañadones, ¿está bien? Antiguos cauces de ríos o cauces de ríos actuales, donde la ribera es alta, y rodeados de acantilados. Bueno, estos son los acantilados, una especie de acantilados o cañadones. Al sur, las dos valles se confunden con una llanura aluvional, valle de inundación, y de pendientes tan débiles que los ríos trazan numerosos meandros, curvas. Luego viene una estepa y luego zonas desérticas.
Al oeste se encuentra el desierto de Arabia y al este los montes Zagros, orogenia del choque de las placas euroasiática y arábiga, y estos montes impiden la llegada de los vientos húmedos al continente. A ver si tengo un mapa del... También es estrategia. ¿Ven acá los Zagros? ¿Sí? ¿Los ven? O sea, acá tenemos el Tigris, el Éufrates, estos montes, como pasa con la... ¿Se acuerdan que dijimos que un modificador de temperatura o un modificador, un modificador de clima es un relieve? ¿Está bien? Una orogenia, una formación de montaña modifica el clima. Si acá no pueden llegar vientos húmedos por estos montes sagros, las orogenias o las montañas lo que hacen es impedir la llegada de vientos húmedos, y los vientos húmedos llegan o del mar o de los océanos. Estos montes impiden que llegue el viento húmedo acá, entonces lo hace más desértico. Y estos montes sagros son los que usaron en la antigüedad para... a ver, están muy acá, o sea, se ubican que acá están el Tigris y el Éufrates, había asentamientos humanos. Estos eran, fue un lugar estratégico en la antigüedad, los montes Sagros, ¿está bien? Servía como, digamos, escondite con defensa, como parte de defensa de los pueblos que estaban ubicados acá a orillas de estos ríos. Defensa o escape. Y esto es lo que se llama la media luna fértil. ¿Sí? El valle que forma la Mesopotamia del río Tigris y Éufrates y el valle que forma el río Nilo se llama en historia media luna fértil. Se entendió, ¿no? Admito a Maxi. Hola Maxi, ¿qué tal? ¿Todo bien? Perdón que no te podía aceptar, que estábamos con un PowerPoint. Bueno, no hay problema, todo bien. Sí, todo bien. Buenas tardes, buenas noches. ¿No? Maxi. Bueno, ¿se entendió? Entonces, nacen en la meseta de Anatolia, ¿sí? Algunos más arriba de la meseta de Anatolia, que serían los montes Cáucaso, o los montes Tauro, pero cuando hablamos de la meseta de Anatolia todo el mundo sabe de qué estamos hablando, ¿sí? La actual Turquía. Si nacen en este lugar es montañoso, ¿sí? Hay diferentes formaciones rocosas en esas montañas que pueden ser cañadones o acantilados, preferentemente de rocas esquistes. ¿Perdón? Hola Darío, ¿qué? No escuché. No, disculpe, profe, se me había habilitado el micrófono y me estaban preguntando algo acá. Bueno, dale. Que son rocas metamórficas, ¿sí? Las rocas metamórficas, ¿se acuerdan? Bueno, no sé, no lo habíamos hablado, que eran, a diferencia de las ígneas, que son las que se forman con el magma y se enfrían y se producen y se originan en el centro, en el interior de la Tierra. Estas no, son modificadas, son las que modifican, las metamórficas modifican las rocas originarias y se modifican. Generalmente las sedimentarias son las que vemos que tienen como una roca arriba de otra, ¿sí? Las metamórficas. Y las ígneas generalmente son más pesadas, ¿está bien? Las que se producen en el interior de la Tierra y que es por magma, enfriamiento de este magma. Las metamórficas sufren más la presión y la alteración de la presión y del calor. Bueno, nada, de mi parte lo que me gustaría que recuerden de esto es esto que recién mencionamos y las diferencias que podemos encontrar con las características del río Nilo. Y después saber cómo se producen las lluvias orográficas, ¿está bien?
que son las que se producen en la montaña. Entonces, estos ríos no se van a alimentar de lluvias convectivas, porque las convectivas dijimos que se daban donde, en los climas cálidos. Acá, como es desértico y árido, las precipitaciones van a ser de tipo orográficas, porque después tenemos todo desierto en Siria e Irak, y estas orográficas se producen en la montaña, ¿sí? ¿Alguna pregunta existencial? Vieron que solamente me hacen preguntas existenciales conmigo, ¿no? Lo notaron. Les voy a mandar un trabajito de este. Pero van a salir genios de todo esto, no me digan que no. Ya son unos genios, porque la verdad hacen cada mapa. Yo no los haría, por ejemplo. Ay, qué mal. No sé, ¿alguna duda con esto, con el Tigris y el Éufrates? No, porque es fácil, va, creo. No. Profe. Sí, Víctor, vos y tus preguntas existenciales. No. No. Dice que ahí en la creciente medialuna fértil, Sí. hasta hoy en día hay pueblos que viven como en la época del Neolítico. Sí, Son agricultores sí. que están lejos de lo que es la tecnología. Sí, ni hablar. Sí, lo vieron también con, bueno, ahora no recuerdo mucho cuáles fueron la comparación, no, porque aparte a ustedes les di para elegir dos nada más, pero lo que es África también, África es terrible. África tenés lo que es, la problemática con los albinos, eso es conocida, la saben, ¿no? O sea, que comen carne humana porque consideran que da suerte y los albinos, por ejemplo, los albinos en la población negra se destacan más porque son albinos y los matan porque creen que les da suerte. Eso en muchas tribus de África. Y son perseguidos y hay asociaciones para protección de las personas que son albinos. O sea, algo muy... sí. Sí, lo que pasa es que, bueno, uno ve siempre desde la mirada de uno, desde la perspectiva de uno, pero bueno. Sí. Bueno, les voy a mandar un trabajo que es de Mesopotamia para afianzar esto que vieron, ¿sí? Que es hablar un poco de las características de la meseta de Anatolia, esto de las características de los dos ríos, para que lean algo de una represa, que es la represa de Mosul, lo que significa la represa en este lugar desértico o el control del agua en un lugar desértico. ¿Y algo más? Creo que no. Y nada, esto para reforzar dónde nace y dónde desembocan los ríos. Y después también les voy a pedir, ahora un poquito más adelante, sobre el relieve de Grecia, vamos a ver. ¿Está bien? ¿Ya vieron Grecia con Fernando? ¿No? No, estamos Bueno. viendo la Mesopotamia. La Mesopotamia, ok. Bueno, vamos bien. Vamos bien. Nos faltaría un trabajo de Grecia que habla de los Balcanes y la península balcánica, las características de ese relieve de la península balcánica. Y ahí vamos a hablar de que también van a incorporar cosas de geografía para relacionar con el pueblo de la antigüedad que están viendo, ¿sí? Y si hay un determinismo geográfico o no, y las características de ese relieve montañoso. Y después recuerden tomar las características de ese relieve montañoso tanto para mundial como para americana, ¿está bien? Las lluvias orográficas son en cualquier montaña, ¿sí? El clima de montaña es en cualquier montaña, ¿está bien?
Recuerden, si no se los pongo aparte, los tipos, hay un apunte que mucho no le dan bolilla normalmente, que habla de los tipos de precipitaciones, ¿sí? Convectivas, orográficas y ciclónicas. Entonces recuerden de qué tipo de precipitación estamos hablando en cada caso. ¿Y qué más? ¿Y algo más que sea importante rescatar? Bueno, después, nada, eso, felicitarlos de verdad por los mapas, porque de verdad veo que haya un avance, que están maravillosos. Profesores de historia. Y nada, esto sí les quedó lo de que son poco navegables tanto el Tigris como el Éufrates, ¿sí? Con embarcaciones de poco calado, a diferencia de lo que se da en el río Nilo, que en el río Nilo solamente tenemos la parte no navegable en la parte de las cataratas, ¿sí? Más cerca de la desembocadura del Mediterráneo. Y después recordarles que las características de la represa en el río Nilo, ¿está bien? Las desventajas que produce esa represa. Bueno, en realidad se los detallé a cada uno, que lo anoten y que lo refuercen. ¿Está bien? Eso que no todos lo pusieron igual. Y después, no sé, ¿tienen alguna duda más? Igual nos vamos a ver mañana. De Mundial les quería solamente agregar esto. De Tigris Éufrates les voy a dar un trabajo para reforzar esto que hablé hoy. Les paso el PowerPoint y nada más del Tigris y el Éufrates, excepto que tengan alguna duda existencial. Y véanlo en comparación del río Nilo, ¿está bien? Y esto es preparar el final, ¿sí? Porque en el final se les va a preguntar de los egipcios y se les va a pedir que relacionen con la geografía, con el clima y el río Nilo, y lo mismo con los pueblos de la Mesopotamia, ¿sí? Qué ríos estaban ahí, cuál es el clima que estaba ahí. Después, bueno, que tengan presente las características así que me he hecho muy básicas de, qué sé yo, que es una cuenca, o no sé, endorreica, exorreica, así lo mismo. Eso igual déjense llevar por lo que dice la palabra, ¿está bien? Exo. Endo, adentro, exo, afuera. ¿Y algo más? No, creo que no. Y de geografía americana, bueno, podemos tener una... ¿Cuándo tienen? ¿El jueves cómo están ustedes? ¿Tienen profe? ¿Tienen El jueves tenemos Arial y didáctica, porque el jueves pasado no tuvimos. Pero los jueves es mi cumpleaños, profe, así que no. Zoom? ¡Ay, sí! ¿Qué es? ¿Para? ¿23? 26. Ah, 26. Muy bien. No, el jueves entonces no. Bueno, el jueves que viene si quieren, o el martes. Bueno, vemos. Igual mañana los veo para americana. Historia americana. ¿Les parece? Bueno, ¿tienen alguna duda de cómo vamos con geografía mundial? ¿Quieren ver algo? Víctor, me debes muchos mapas. No te quiero mandar al frente, pero... Bueno, para los que quieren rendir ahora en diciembre, denme tiempo para corregir, porque si no, se los voy a corregir en febrero, después de mi cumpleaños. Y van a rendir en... Bueno, no sea cosa, me den 20 mapas, todos los mapas que les mandé, y que pidan que se los corrija de una semana a la otra, porque no. Aparte me lleva tiempo. No, por lo demás, bueno, pónganse al día con los mapas, las personas que me deben mapas. Igual vi que muchos se pusieron al día con los trabajos y con los mapas. Sí. No, pero venís bien, no te preocupes, venís bien. Elías Bogado ha mejorado notablemente, gracias a mi insistencia. Nada, han mejorado de verdad mucho. De verdad, han mejorado mucho. Se nota. Así que nada, nos vemos mañana para Americana, historia. Van bien con Americana, ¿no?
¿Sí? Bueno, vos me habías preguntado sobre la metalurgia mesoamericana, Víctor Miguel. ¿Sí? ¿Te gustó el texto? ¿Lo leíste? ¿Hiciste las críticas pertinentes y el análisis de... ¿Lo leyó alguien? Va. Yo lo estuve leyendo y me acordé que usted lo había mandado por Víctor y No, yo lo iba a mandar, ya lo tenía el artículo. No, me hizo acordar que no lo había mandado, nada más. pero después mandó otro también, una guía de Mandrini también, ¿no? Claro, porque me di cuenta que había mandado el texto y no les había mandado la guía para trabajar el texto. Y ese texto es importante, ¿por qué? Porque compara aztecas e incas, el tipo de imperio que tiene uno y que tiene el otro, y algunas cosas que sí quiero que refuercen. El tipo de imperio territorial que tiene uno, sí, cómo domina un imperio y cómo domina el otro, y lo que tienen que rescatar del imperio incaico. ¿Está bien? Igual creo que son muy extensas, pero háganlas breves. Yo los marqué en la fotocopia. No, sí, está bien. Cada uno con su sistema está bien, mientras no tengan dudas o tengan alguna duda y me pregunten después, no hay problema. Y con respecto al texto de metalurgia mesoamericana, bueno, las diferencias entre la visión europea que uno tiene de metalurgia, ¿sí? Y el modo de extracción de metalífera que uno tiene para el caso europeo y cómo se dio en el caso mesoamericano, ¿está bien? Y después, esto que yo rescato, que desde la materia me gusta o me gustaría que rescaten, después en el día de mañana ustedes como profesores van a hacer como les parezca, obvio. El tema de que son términos que se utilizan en antropología, si no se usan en historia. Perdón que se me queda sin batería. El término de otredad, ¿sí? Que es un concepto antropológico, no histórico, que es mirar al otro desde el otro, y el concepto la mirada que se tiende a analizar los pueblos desde la mirada eurocentrista, que lo hace Gordon Childe. Vieron que ustedes, el concepto de Gordon Childe sobre la revolución neolítica que tomamos para el poblamiento americano y que les dije, tomen esa idea porque supone que si la agricultura surge de la observación, bueno, la observación fue la misma en Asia que en América, está bien, no cambia la observación, lo que cambia es el lugar, el tipo de cultivo, en los dos casos creacionista. Esa idea o ese concepto, ese nombre que le da Childe a revolución neolítica, Childe es también, que lo pensaran a Childe, sin desmerecer a Childe, pertenece a una teoría de 1936, ¿sí? Cuando se hablaba de civilizaciones más desarrolladas o menos desarrolladas, más importantes o menos importantes, ¿sí? Y como doy americana, es una idea de reivindicar los pueblos americanos, ¿está bien? Desde una mirada americanista, no desde la mirada eurocentrista. Tenochtitlán tiene una belleza extraordinaria y era una ciudad mucho más civilizada que cualquier ciudad europea de la época medieval. Entonces, esa idea de sacar la mirada que uno tiene tradicional, con la cual viene formado, de mirar lo de Europa o lo eurocentrista hacia acá, como acá eran todos unos bárbaros, salvajes, ¿sí? No eran ni bárbaros ni salvajes, tenían otra forma de entender o de concebir el mundo, ¿está bien? Ya sé, podemos discutir, unos más bárbaros que otros y algo que uno no haría, pero tratemos de no poner nuestros valores en otras culturas que no nos conocen, ni nos conocieron, ni nos hubieran imaginado nunca. ¿Se entiende? Y eso eso tiene que ver más con la antropología que con la historia. La historia tiene que ver con contextualizar el marco histórico, ¿está bien? Esto de no puedo juzgar a mi abuela, ¿sí? Con los parámetros actuales, ¿está bien? Sí, eso. Está bueno el de metalurgia, a mí me gustó. Bueno, a mí me gusta cada cosa igual. Saqué un par de textos que me gustaban mucho a mí y a mis alumnos no, pero no importa. Ustedes son como los hijos. Los hijos, ¿vieron? El primero, uno lo quema, se le cae,
Se olvida. Ya con el tercero o cuarto uno está más canchero. Bueno, los dejo y nos vemos mañana, ¿les parece? A las 8, 8:30, ¿a qué hora? Bueno, ¿a qué hora nos queda bien? ¿A qué hora se desocupan mañana? No sabemos, porque a veces nos da 6:30, a veces a las 7. No nos mandó ¿A qué hora todavía. está, Sí Fernando? teníamos. Sí, Mañana a está Fernando. Fernando. No, ahora le mando un mensajito que los desocupe 8:15. ¿Les parece? Sí, profe, a esa hora me parece Bueno. bien, ¿eh? Bueno. Hola Darío, ¿todo bien? ¿Todo